Muy buenos días a todos, a todas quienes están conectados por los diferentes canales. Estamos empezando esta transmisión desde el canal de YouTube de la Embajada de Alemania en Colombia y también desde el Facebook de la Embajada. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro virtual enfocado en plagas y enfermedades del Marañón, parte de la serie de intercambios de experiencias y logros en la cadena de Marañón entre Brasil, Colombia y Ghana. Hoy 17 de noviembre nos vamos a encontrar aquí desde las 9:30 hasta las 11:30 en Colombia. Son las 11:30 de la mañana en Brasil y las 2:30 de la tarde en Accra, en Ghana. Bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes que nos están acompañando de Colombia, academia, instituciones del gobierno nacional y de departamentos también, a la sociedad civil, asociaciones de productores, a las empresas de privados, también a la cooperación y a las asociaciones en general. Y en Ghana damos especial bienvenida al CRIC, al Instituto de Investigación de Ghana, y en Brasil a Embrapa, Agroindustria Tropical. Un cordial saludo. Junto con el apoyo de GIZ en Ghana, organizamos una serie de intercambios de conocimiento virtual desde el proyecto Transformando la Orinoquía, con la integración de los beneficios de la naturaleza en las agendas sostenibles, implementado por la GIZ, Cooperación Alemana, y por encargo del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, el BMU en Alemania. En estos intercambios exponemos experiencias y logros en relación con la producción, transformación y comercialización del marañón, un cultivo con alto potencial de contribución para el desarrollo sostenible en el país. Tendremos una lista de asistencia para poder hacer llegar la memoria y vamos a enviar en este momento un link a través de YouTube y a través del Facebook de la Embajada para que ustedes puedan inscribirse y recibir más adelante no solamente las memorias de este encuentro, sino también la información acerca del siguiente evento que tendremos. Quedaremos alojados también por el canal de YouTube y por el Facebook de la Embajada. Queremos compartirles que tenemos una sala paralela de inglés en donde se encuentran nuestros expertos en Ghana, así que en cualquier momento vamos a estar compartiendo preguntas que ustedes tengan hacia los expertos que nos van a acompañar el día de hoy. Nuestra agenda el día de hoy se compone de 5 momentos especialmente. Vamos a tener estas primeras palabras de bienvenida. En estas palabras de bienvenida nos acompañan el doctor Genesio Vasconcelos, jefe de la transferencia de tecnología de Embrapa, Agroindustria Tropical. Esta es una empresa brasileña de investigación agropecuaria, y también nos acompaña Juan Gonzalo Botero, viceministro de Agricultura del Ministerio Colombiano de Agricultura y Desarrollo Rural. Ellos han preparado unos videos que les presentaremos a continuación. También tendremos una primera presentación alrededor del control de plagas del Marañón, y nos las va a ofrecer el doctor Godfred Awutsi desde Ghana, y el señor Ismael Amoako Ata del Instituto de Investigación, ambos del Cacao de Ghana, nos va a presentar esta segunda parte, que es acerca del control de enfermedades del Marañón. Tendremos una sesión de preguntas, así que pueden ir preparándolas y las vamos a ir recolectando para poder compartirlas con los expertos al finalizar de cada una de las presentaciones. Y para nuestro cierre nos acompaña Sebastián Sunderhaus, coordinador del proyecto Tonina de la GIZ en Colombia. A continuación, entonces, quiero compartirles 2 videos que han sido pregrabados con las palabras de bienvenida de parte del señor Genesio Vasconcelos, jefe de transferencia de tecnología de Embrapa, Agroindustria Tropical, y del señor Juan Gonzalo Botero, viceministro de Agricultura del Ministerio Colombiano de Agricultura y Desarrollo Rural. Hola, buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Genesio Vasconcelos, soy jefe de transferencia de tecnología del Embrapa Agroindustria Tropical. De esta unidad del Embrapa, que es una empresa de gobierno brasileño que trabaja con investigación y desarrollo para la agricultura nacional. Esta unidad trabaja con, entre otros temas, Marañón. Marañón posee su expresividad local. Hoy en Brasil nós temos como 440.000 hectares cosechados deste produto,
que além de producir un producto de excelente calidad y también con altísimo valor agregado por su almendra, también colabora con la fixación de las familias en campo, en las fincas, y también con la generación de empleo y renda, no solo en aspecto agrícola, pero que también los links comerciales y de procesamiento. Acá en Brasil, por medio de tecnología de Embrapa, nosotros consumimos no solo almendra, pero que también lo marañón en natura como una fruta, ¿sí? Y también consumimos muchos otros productos procesados a partir de su pseudofruto, ¿sí? Y esto es muy común aquí en Brasil, porque agrega mucho más opciones para los finqueros que producen marañón y que precisam deste produto para su sobrevivencia, ¿sí? Entonces, nosotros acá no trabajamos solamente con almendra, pero que también miramos el marañón como un producto más complejo, ¿sí? Ofreciendo a la sociedad una serie de productos procesados para su bienestar y consumo, valorizando un producto local producido por pequeños productores familiares y por medianos productores también. Entonces, espero que nosotros tengamos un excelente evento, que podamos compartir las experiencias de producción de marañón, de procesamiento y comercialización, para que la cultura del marañón en el mundo se pueda crecer cada vez más. Gracias a todos. Es para mí un placer dar la bienvenida al segundo encuentro virtual de intercambio de experiencias y logros en la cadena del Marañón, organizado por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Desde el Ministerio de Agricultura consideramos que la experiencia en el desarrollo de este cultivo es una oportunidad y una contribución importante a la sostenibilidad del país. El cultivo entre el 2014 y el 2020 presentó un crecimiento del 149%. En estos últimos años, las áreas sembradas en Marañón alcanzaron 5.100 hectáreas. Se registraron preponderantemente en el departamento del Bichada con un 91%, Córdoba con un 7% y Atlántico un 2%. Debo destacar en los temas de sostenibilidad en el cultivo el modelo de agronegocio sostenible, el cual se constituyó en la representación de la primera cadena formal de marañón en Colombia registrada ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se estudiaron 3 genotipos y fueron priorizados por Agrosavia. Esos 3 genotipos tienen la gran ventaja, y es que se comercializa tanto el pseudofruto como la nuez. Definitivamente, las altas cantidades nutricionales, más el aceite que se puede extraer y puede ser utilizado como componente y combustible aeronáutico, sin lugar a dudas dan un gran potencial para el cultivo. La producción por hectárea está en 4.416 hectáreas con 2.4 toneladas por hectárea. Desde el Ministerio de Agricultura se acompañó la primera versión de intercambio que dio lugar al proyecto de transformación de la Orinoquía con la integración de los beneficios de naturaleza sostenible tonina, implementado por la GIZ, del cual se han evidenciado buenos resultados genéticos en este cultivo. Consideramos importante seguir trabajando en investigación, en movilización de recursos genéticos y en la capacitación del recurso humano, que sin lugar a dudas es fundamental para el crecimiento del cultivo. De ese primer intercambio se destacan los siguientes resultados. El 12 de agosto se reunieron más de 140 personas entre Brasil, Colombia y Ghana para compartir logros y experiencias en el desarrollo genético del marañón. Se podría llegar a un acuerdo internacional que permita el intercambio genético con los otros países productores. La idea de llegar a ese acuerdo surgió de los participantes en el pasado intercambio.
siendo que el Ministerio de Alimentación y Agricultura, el MOFA de Ghana, presentó los resultados de una cooperación trilateral entre Alemania, Brasil y Ghana. En ella lograron que el intercambio de clones de alto rendimiento, la capacitación en temas de producción, cosecha y poscosecha diera resultados importantes. Del proyecto Tonina evidenciamos los siguientes logros. La biodiversidad y los beneficios de la naturaleza fueron incorporados en 10 instrumentos de planificación en la altillanura, planes de desarrollo municipal, departamental, de extensión agropecuaria y de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. Se realizó la estructura ecológica principal para 3 municipios del Bichada, a escala 1:25.000. Este insumo permite a los municipios una planeación territorial que considera la biodiversidad. Tengo que extender una cordial invitación para que nos abramos al diálogo con los expertos sobre los avances y fortalecimiento de esta llamada fruta de la memoria, por todos los beneficios que tiene para ayudar a la función cerebral, y que continuemos fortaleciendo las relaciones de cooperación que permitan generar intercambios y crecimiento para este sector. Les deseo los mayores éxitos en el desarrollo de este evento y espero que juntos podamos sacar adelante el cultivo del Marañón. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Al señor Vasconcelos y al viceministro Botero, muchas gracias por haber preparado estos videos de bienvenida y sea este el llamado al camino del fortalecimiento del Marañón, del conocimiento y del conocimiento de sus propiedades y por supuesto del aprovechamiento para la sostenibilidad de nuestros países, para el fortalecimiento en este sentido. Vamos entonces a iniciar con la primera presentación que tenemos. Le damos la bienvenida al doctor Gottfried Abudsky, investigador PhD de la División de Entomología del Instituto de Investigación CRIC en Ghana. El señor Gottfried es actualmente investigador científico en el Instituto de Investigación de Cacao de Ghana y con un doctorado en la Escuela de Agricultura, Política y Desarrollo de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Su interés especialmente es en investigar en este uso de microinsecticidas para el control y el manejo de las plagas de anacardo, de cacao y de café. Vamos a escuchar entonces la presentación que nos ha preparado para el día de hoy y recordemos ir colectando nuestras preguntas para que después de su intervención tengamos un espacio de intercambio también. Van a poder utilizar micrófonos quienes están en la sala de inglés y el resto vamos a poder escribirlo dentro de las redes también para poder contestar posteriormente. Le doy entonces la bienvenida al doctor Abudsky. Adelante en la sala de inglés. Comenzamos en este momento con la traducción simultánea. Entonces, adelante, señor Abudsky. Muchas gracias. Quiero darles mis cálidos saludos desde Ghana. Voy a dar una presentación voy a hablarles sobre la gestión que hacemos de la parte de los marañones en Ghana. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Los marañones son importantes para Ghana. Aparte del cacao, es un producto muy importante en Ghana. En el país,
Los marañones crecen principalmente en las áreas de Bono, Afo y las áreas del norte. Como saben, los cultivos requieren cierta cantidad de lluvia. Así que a los marañones les va muy bien en esas áreas del país. También es una fuente de ingresos directa para campesinos, así como para el intercambio extranjero. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En cuanto a las limitaciones para la producción, estamos hablando de la accesibilidad a la tierra o los cultivos constantes sin mayores adiciones o nutrientes. Estamos hablando con los cultivadores de cacao y hemos hecho mucho trabajo para mejorar los materiales de cultivo que utilizamos en Ghana. Y como pueden saber otros países, nosotros recolectamos materiales con la intención de mejorar el rendimiento y lidiar con las variabilidades para lidiar con los malos materiales de cultivo que manejamos en el país. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Las limitaciones incluyen servicios de extensión inadecuados. Por esto, a veces no podemos tratar tantas cuestiones y con tantos campesinos como quisiéramos para mejorar las actividades, pero también ver qué medios de sustento alternativos podrían encontrar dentro de la cadena de valor del Marañón. Entonces, para nosotros los intermediarios en Ghana son una cuestión bien importante porque es un desincentivo para muchos campesinos la forma en la que ellos manejan los precios. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Las plagas para el Marañón constituyen una fuente de pérdida económica para los campesinos en todas las áreas de cultivos y por eso estamos mirando también los medios de sustento alternativos y las plagas que podemos tener, la descripción de las mismas y qué pérdidas se generan como resultado de estas plagas. Siguiente, por favor.
El daño causado por estas plagas se ve en un retraso en el crecimiento, entonces vemos que hay muerte de brotes, de las flores y de los frutos, y eventualmente se generan entonces pérdidas en el rendimiento. El control de las plagas sobre el marañón tiene que ver con la parte económica. Entonces, para controlar las plagas en el marañón hay que preguntarse si el recurso de control que se quiere incorporar es más costoso que los beneficios que se van a obtener de las pérdidas que se van a detener de implementar esto. Esta es la filosofía de control de plagas que vamos a querer utilizar. Uno no va a querer gastar tanto dinero para proteger el suelo o gastar tan poquito para proteger tanta extensión. Entonces, este control de plagas tiene que ver con cuestiones de costo-beneficio principalmente. Vamos a pasar directamente a mirar algunas de las plagas que tenemos en Ghana que pueden estar presentes en algunos de sus países, particularmente en las áreas más tropicales. Y para la presentación las he agrupado en diferentes grupos. El primero los llamo los chinches chupadores de savia. Ya veremos bien qué son ellos. Entonces, no los voy a molestar mucho con estos nombres científicos. Usualmente se le llama el insecto avión o aeroplano, particularmente por su habilidad de volar tan rápido. Acá abajo vemos la especie de Helopeltis a la que nos referimos como el mosquito del marañón, porque el insecto, el huevo se ve similar al del mosquito que transmite el plasmodium, el que causa la malaria. Estos chinches chupadores chupan la savia de las hojas de las plantas de marañón, así de los jóvenes brotes, y así como también de las panículas, nueces y manzanas. Esto es tanto para los jóvenes como los adultos. Es solamente el huevo el que no es destructor. Y hacen el daño inyectando saliva al interior de la planta, y esto tiene como resultado la formación como de ampolletas y la generación como de gotas de goma en los puntos de inyección. Después de un par de horas el punto de contacto se ennegrece, y después de 24 horas a un par de días completamente se vuelven completamente negras. Uno puede tener lo que se llama una muerte regresiva, un dieback, cuando los brotes jóvenes y panículas empiezan a morir, y puede ser víctima de hongos oportunistas, que son los que pueden generar este dieback, esta muerte regresiva. Y es importante estar pendiente en esta etapa porque esto tiende a retrasar el crecimiento. Si ustedes tienen chinches chupadores locales, las plantas pueden parecer como chamuscadas por esta actividad de chupar en los brotes que aparecen en la planta. Y esta actividad también puede generar el aborto de los frutos y nueces. En Ghana nosotros creemos en la gestión integrada de plagas, y por lo tanto llevamos a cabo prácticas para asegurar el control, como por ejemplo de las hormigas rojas tejedoras, que se presentan en
nuestras fincas de marañón para así poder minimizar estos chinches chupadores en los cultivos. Hemos avanzado en identificar entomopatógenos, específicamente Baciana, que pueden ustedes conocerla, para gestionar estas plagas a nivel del árbol. Y tenemos que seguir trabajando para las plantas en campo. Ahora, la tecnología, las instalaciones para hacer esta producción es una de las áreas de preocupación en la cual nos gustaría colaborar con ustedes para poder lograr buenas prácticas en cuanto a los diferentes desarrollos que estamos haciendo. Nosotros aconsejamos a los campesinos que eviten plantar cultivos con otras plantas huésped para estos chinches, como por ejemplo caupí, algodón o plantas de cacao. Entonces, a pesar de que creemos en la presencia de enemigos naturales, también aplicamos componentes químicos y la plaga pasa cierto umbral. Y para la aplicación de insecticidas, lo que les quiero decir es que la elección depende de lo que esté pasando en cada uno de los países. En Ghana se hacían tamizajes para ver su uso. En este tamizaje nosotros estamos viendo si está afectando a otros organismos que no son los organismos objetivo. Nos interesa ver sus efectos sobre insectos beneficiosos y también en los residuos que pueden generarse en las manzanas o en las nueces. La primera plaga es este chinche pata de hoja. Este causa un daño característico por la deformación de la nuez y de la manzana que genera. También los jóvenes y adultos chupan la savia de los brotes y de las manzanas, algo que lo hace diferente de otros chupadores de savia es que hacen que las nueces y las manzanas se deformen. De nuevo, recomendamos un insecticida que pueda manejar la plaga, pero es importante asegurar que las plagas no pasen del umbral. La siguiente plaga de interés es los barrenadores de marañón. Esta es la etapa más destructiva. Entra en las ramas y causa daño continuo al cultivo. Si usted va a una finca de marañón y encuentra estos barrenadores de marañón, va a encontrar lo que parece como acerrín en las bases de los árboles afectados y también van a encontrar orificios de entrada en el tronco y las ramas pueden presentar algún tipo de goma y estas son las características de estos taladradores del marañón o barrenadores del marañón. Entonces vemos que está saliendo como goma adicional de las ramas. A veces vemos en Ghana esto en muchas fincas.
en donde el podado puede ser un problema, o fincas que están cercanas a áreas que no han sido limpiadas o que han sido abandonadas. La higiene en este sentido parece ser importante en controlar la medida del daño que puede causar este taladrador del marañón o barrenador del marañón. Como es importante esta higiene de la finca o limpieza de la finca, recomendamos un desbrozado, una disposición de los desechos, particularmente de las ramas que han sido podadas después de la poda. Y cuando hay cultivos altamente infestados, sugerimos que se retire el árbol que está altamente infestado y que sea quemado en la periferia del cultivo, de manera que no tenga como resultado la afectación de otros árboles. Esto es en cuanto a la infestación de algún árbol en particular dentro de la finca. Un método simple para gestionar es sondear los orificios que generan estos animales. Y esto es una práctica común para lidiar con muchos de estos taladradores del marañón. Por ejemplo, el taladrador del cacao. Entonces, se pueden cortar estas ramas y taponar el orificio para evitar que puedan salir, y de esta manera el bicho se sofoca y muere. Si se hacen inspecciones regulares de la finca, se debe poder identificar a tiempo y bloquearlos para no tener que llegar al punto de aplicar los insecticidas. Acá ven, uno de los insectos más grandes que tenemos en las granjas de marañón en Ghana es este anillador de ramas. Perdón, interrumpirlo. Tenemos 10 minutos para la presentación, doctor. Este anillador de ramas escoge un tallo entonces los adultos se meten en estas partes que han abierto. Esto lo pueden hacer por esto funciona bien contra este animal. Algo que es muy importante, están algunas plagas menores como los trips, el selenotrips para algunas plantas. Esto no es tan importante. Entonces, cuando tenemos que lidiar con esto es similar. Perdón, tengo... Acá esto crea hoyos, orificios más grandes. Perdón, tengo unos problemas de audio de origen. No hemos trabajado tanto con estos minadores de las hojas y necesitamos ayuda, pero nuestra filosofía respecto al control de plagas del marañón en Ghana, como les decíamos, nos centramos en técnicas que nos ayuden a asegurar
a diluir el nivel de daño económico, y también está la necesidad de hacer gestión integrada. Entonces vamos a hablar de algunas prácticas o prácticas preferidas para lograr estos objetivos. También creemos que no hay una panacea, no hay una cura para todo en el control de plagas. Entonces, lo más importante es no permitir que las plagas lleguen a generar daños que generen pérdidas económicas. Como estamos acercándonos al final de la presentación, también creemos que no hay una única práctica de control de plagas. Entonces, una combinación de varios métodos, control químico, control biológico, nos ayudan a controlar la plaga si entendemos estos diferentes aspectos y tratamos de hacer un monitoreo integrado. También creemos que las actividades de poda ayudan a fortalecer a los cultivos de forma que puedan combatir a dichas plagas. Esta es la estructura básicamente que nosotros utilizamos. Miramos los materiales resistentes, los agrónomos nos ayudan a mirar cuestiones de controles culturales, los entomólogos nos ayudan con controles biológicos y también luego pasamos a mirar cómo bajamos el umbral del costo económico de estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Abuzzi, por contarnos un poco en este cortísimo tiempo también un tema tan técnico que interesa muchísimo a productores, a los investigadores en este momento acerca de este relacionamiento directo entre el manejo de la planta, cómo conocer y controlar también esas plagas, evitar el retraso del crecimiento de la planta y por ende las pérdidas significativas de rendimiento. En este momento tenemos alrededor de 70 personas conectadas, nos han formulado unas preguntas a través de los canales. Yo quisiera formularle la primera. Doctor Abuzzi, ¿sería práctico para un agricultor practicar exclusivamente un control no químico? Por ejemplo, solamente el control biológico. Adelante. En la práctica en Ghana hay muchos campesinos o granjeros de marañones que no están utilizando pesticidas en sus fincas, principalmente por la alta presencia de hormigas rojas que tenemos en nuestros jardines de marañones. Pero sigue habiendo muchas personas que aplican pesticidas en sus fincas. Y en cuanto a la investigación, en este centro de investigación para el cacao, nosotros promovemos la aplicación de pesticidas que provienen de productos basados en las plantas. No estos otros que pueden tener más químicos que pueden tener efectos adversos y residuos nocivos. Entonces, es posible, pero no es fácilmente conseguir los insumos para todos los campesinos que trabajan con el marañón para poder hacer esto. Claro que sí, como usted lo mencionaba, también va a depender mucho del manejo que le dé cada país a los permisos de estos pesticidas. Voy a formularle la segunda pregunta que también nos hacen a través de los canales. ¿Podría explicar, por favor, cómo se hace de nuevo el taponamiento de orificios para el barrenador del vástago?
en nuestros sistemas en Ghana, todos tienen que hacer cierto control de matorrales. Entonces, incluso para el desbrozado, incluso muchas veces ellos cortan partes de estos arbustos, generan como una masa y la empujan por los orificios que generan estos barrenadores y lo empujan a presión hasta que ya no queda más, más espacio, ya hasta donde queda completamente bloqueado. Bueno, muchas gracias. Entonces, por esta masa, digamos, del corte de arbustos. Tenemos otra pregunta por aquí. Cuando hay deficiencias nutricionales en los suelos que no se corrigieron desde el comienzo, ¿los árboles son más propensos a las plagas? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Cuando hay deficiencias nutricionales en los suelos que no se corrigieron desde el comienzo, ¿los árboles son más propensos a las plagas? Gracias, es una muy buena pregunta. Estamos hablando de la modificación o el impacto de los nutrientes en el suelo sobre la infestación de plagas, ¿correcto? Sí. Actualmente estamos mirando diferentes nutrientes y diferentes materiales genéticos para ver si los niveles de nutrientes afectan las preferencias de alimento de estas plagas. Se ha hecho algo de trabajo sobre el cacao y sabemos qué componentes de nutrientes son altos en ciertos materiales y cuáles los hacen más con mejor sabor para estos ataques de plaga. No hemos completado este trabajo con los marañones, así que vamos a tratar de extender esta misma tecnología para mirar los diferentes componentes nutricionales del marañón para ver si esto puede ser utilizado como un marcador al determinar qué material puede ser más susceptible a las plagas o no. Bueno, tenemos muchas preguntas por aquí en las redes. Tengo otra acá que dice lo siguiente. ¿Las plagas identificadas en los árboles de marañón pueden afectar otros árboles? Y si es así, ¿el tratamiento puede ser el mismo? Es una buena pregunta. Algunas de las plagas sobre el marañón también afectan otros cultivos. Por eso es que si uno trabaja en el manejo, por ejemplo, de estos chinches chupadores, yo les indicaba que un método es no permitir darle anfitriones, más plantas anfitrionas a estas plagas. Entonces, por ejemplo, el bicho con pata de hoja también afecta el cacao y genera la misma deformación en el cacao que genera en las nueces y en las manzanas del marañón. Así que sí puede pasar que
misma plaga que está en el marañón ataque otros cultivos, pero la gestión, el manejo puede que no sea lo mismo o no es lo mismo. Dependiendo del objetivo de producción, pueden aplicarse diferentes prácticas de manejo. Ok. Muchas gracias. Voy a formular unas 2 últimas preguntas para que podamos dar entrada a la siguiente presentación que tenemos. Sin embargo, las preguntas que queden allí como guardaditas, vamos a transmitirlas también, las vamos a compartir con el instituto para que tengan alguna respuesta. Bueno, la siguiente dice, ¿existe la posibilidad de que los controles químicos utilizados en el Marañón afecten negativamente a los árboles frutales y a los árboles en general? Esta pregunta tiene algo que ver con la anterior, ¿no? Pero aquí hablamos de controles químicos. Sí, los controles químicos como medida de control de plagas, sabemos, como todos sabemos, tienen sus consecuencias. Primero, podemos hablar de los niveles residuales en el producto. Hay mucho procesamiento de manzana ahorita y entonces la aplicación química para los marañones debe mirar muy de cerca cómo es las condiciones de aplicación química. Entonces, la aplicación de sintéticos o químicos para la gestión de plagas sí tiene una influencia no solo sobre el marañón, sino el ecosistema entero donde habita el marañón. Muchas gracias. Y la última, bueno, acá dice, bueno, cuando hay sistemas de polinizadores dentro del cultivo, por ejemplo, las abejas, ¿cómo se efectúa el control de plagas que no afecte este servicio adicional? Y bueno, hay que tener en cuenta que están ejecutándolo en algunos, en el proyecto, ¿no? Entonces, cuando hay sistemas polinizadores dentro del cultivo, como las abejas, ¿cómo efectuar ese control de plagas? Muy buena pregunta. Es por esto que se tiene que practicar e implementar un sistema de gestión de plagas. Primero que todo, se tiene que conocer las dinámicas poblacionales de las diferentes plagas de insectos que se tienen para saber cuándo están activas y durante el día, durante las noches o durante las tardes. Y también se tienen que conocer las cuestiones biológicas de las abejas o de los sistemas beneficiosos que se quiere proteger. Entonces, si se tiene todo esto, nos ayuda a desarrollar un sistema integrado de gestión de plagas en el cual incluso si tiene que aplicar pesticidas, se aplican en momentos del día que no vayan a afectar la movilización de los enemigos naturales, y también se tienen que utilizar productos que sean compatibles con otros sistemas que estén con los que se cuente. Y también se tiene que asegurar los árboles que albergan esos enemigos naturales no les sirve la aplicación directa de pesticidas, así que tenemos que tener un plan bien estructurado para que la finca pueda gestionar este sistema de gestión y luego la plaga. Entonces, la cuestión es muy monetaria en parte para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Muy bien. Bueno, vamos a dejar por allí las preguntas. De nuevo, quisiera darle las gracias al doctor Abud, ¿sí? Sus respuestas nos han dado claramente, nos resaltan la importancia del conocimiento en la población de plagas que existen en el terreno, también los productos que se apliquen,
los permisos que estos tengan también y pues el mantener un plan estructurado, evaluando mucho ese costo y beneficio que se va a tener. Muchísimas gracias a usted por la presentación y también por su generosidad con las respuestas a estas consultas. Vamos entonces a continuar con la siguiente presentación relacionada con las enfermedades. En esta presentación nos acompaña el señor Ismael Amoako Atta, también desde Ghana, desde el Instituto de Investigación del Cacao. Él es investigador científico de la División de Patología Vegetal, tiene diversos intereses de investigación como la identificación de estas enfermedades vegetales, los estudios epidemiológicos, la caracterización molecular, también el desarrollo de estrategias adecuadas en la gestión de enfermedades, la importancia de comprender las relaciones huésped y parásito y el manejo de la contaminación por micotoxinas de productos almacenados. Le doy entonces la bienvenida al señor Ismael Amoako Atta y como acostumbramos entonces, tanto en las sesiones anteriores y en esta, vayan recolectando sus preguntas también a medida que pasa la presentación y al final vamos a tener un bloque para responderlas. Adelante, señor Amoako. Muchas gracias. La introducción en la introducción miramos algunos de los insectos, pero ahora voy a hablar sobre un trabajo que yo hice. Podemos saltarnos esta introducción, que es una introducción al marañón, que es la misma, así que podemos de pronto saltarla y pasar a la siguiente. Entonces, después de la introducción del marañón como un cultivo importante, existe la necesidad de darle a las personas de las fincas una forma de controlar las plagas de forma que pudieran mejorar su rendimiento, pero el problema es que había poca información respecto a las enfermedades de los marañones y su control. Así que aquí mostramos los objetivos que eran evaluar las principales enfermedades del marañón en las zonas del país, luego determinar la distribución de estas diferentes enfermedades y tratar de diseñar una forma de manejar estas enfermedades. Así que podemos pasar a la siguiente, por favor. Nosotros visitamos 40 áreas de cultivo de 4 lugares diferentes: Bono, este de Bono, Ahafo, y luego en la parte de sabana norte del país y la parte occidental y finalmente la región de Oti. Estas fueron las áreas en las que nosotros estábamos haciendo la verificación de enfermedades. Acá vemos ahora un mapa de estas áreas que fueron visitadas, principalmente en las áreas hacia el norte del país, que es donde se cultiva principalmente el marañón. Ahora podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, para la evaluación se utiliza una inspección visual y tomado de muestras de las enfermedades de las nueces, de las semillas, plántulas del vivero, y luego evaluar también las plantas antes de la inflorescencia y de la fructificación, tomar las muestras, luego hacer un aislamiento patogénico, identificación y
revisar algunas pruebas de patogenicidad para ver cuáles pueden ser los organismos que son realmente la causa de la enfermedad. Entonces, en cuanto a los resultados, en resumen, las enfermedades importantes que se identifican en Ghana fueron tizón, hablamos del tizón de las plántulas, de las hojas y también hablamos de podredumbre de la raíz. En vivero tenemos muerte regresiva, tenemos gomosis, pérdida de hojas. Estas fueron las principales enfermedades que identificamos. Podemos pasar a la siguiente. Las principales enfermedades de vivero. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta nos da el resumen de las principales enfermedades. A nivel del vivero, estamos hablando del tizón, pudrición de la raíz, mal de almacigüera y pudrición de las nueces. Y los organismos que se identificaron como la causa de estas enfermedades fueron Fusarium para las nueces, también Sclerotium, Pythium, y para el tizón en plántulas y para la pudrición de raíz. Estas fueron entonces las principales enfermedades que se identificaron. Y en cuanto al manejo, la recomendación que se les da a los cultivadores es que tengan un drenaje adecuado en las bolsas de polietileno, de forma que no haya las condiciones para que el patógeno continúe creciendo y luego destruya las plantas. También evitar un exceso de sombra. En vivero sí se le pone sombra, pero si hay demasiada, va a causarse el tizón y otras de esas enfermedades. En casos con un problema severo, recomendamos el uso de algunos fungicidas, como la mezcla de Burdeos al 1%, o también Ridomil Gold para empapar las bolsas de polietileno con estos materiales, Ridomil Gold o mezcla de Burdeos, y de esta forma poder controlar las enfermedades. Y luego para la antracnosis, se identificó que es causada por el Coleoptricum globosporioides y afecta las hojas, las manzanas, las panículas y luego las nueces. Y empieza con una lesión necrótica de color café rojizo, y lo que se puede identificar más fácilmente es posiblemente estas lesiones rojizas. Y en las hojas, en la manzana, en las panículas y en las nueces. Entonces, esta es una de las enfermedades más importantes. También hace que las hojas se arruguen o se marchiten. Luego vemos que la nuez y la manzana se va a ennegrecer y eventualmente se va a caer. Estas son algunas de las características de la antracnosis. Y por la caída de la fruta, esto también reduce el rendimiento para los cultivadores. En cuanto al manejo, recomendamos una higienización frecuente. Cuando las frutas se caen, se tienen que ser retiradas y también tienen que podar.
podar las plantas de marañón, dejar así que entre la luz del sol, por encima de la copa. Y en cuanto a la fumigación, se recomienda rociar con oxicloruro de cobre o mancozeb o mezcla de bordeos. Estas fueron algunas de las recomendaciones que hicimos para antracnosis. Hablamos de 3 aplicaciones cada 4 semanas y que la pulverización debe hacerse después de las lluvias, una vez las lluvias han pasado. Otra enfermedad importante es el tizón de inflorescencia. Cuando la planta tiene tizón, este tizón de inflorescencia puede causar hasta el 100% de pérdida. Cuando uno identifica este problema, quiere decir que está perdiendo todo. Inicialmente, es el Helopeltis, el mosquito del marañón, que genera como unas lesiones, y estas lesiones se van a infectar por un hongo. Así que el hongo viene como un patógeno secundario para mantener la destrucción. Y pueden ver aquí que las partes florales se van a secar, se van a marchitar y vamos a perder las flores. Y si hay frutos inmaduros ahí, estos se van a caer. Así que puede generar una pérdida del rendimiento del 100%. Para el manejo, como hablamos de que es el Helopeltis, que es la causa principal, los hongos son básicamente patógenos oportunistas. El manejo debe ser una combinación de fungicidas e insecticidas. Así que es más importante si podemos controlar a los insectos, así no va a haber alimento y lesiones para que los patógenos ingresen. Así que comentamos una combinación de fungicidas e insecticidas como medidas de control, de manera que podemos seguir. Y la siguiente enfermedad era el tizón, en este caso de la hoja, que afecta las hojas. Y cómo la hoja se afecta, la capacidad fotosintética de la planta es afectada. Así que su producción decae. Nuestra recomendación, obviamente, la poda, porque hemos visto que si se poda, podemos asegurar que la copa no esté demasiado llena, y también podemos utilizar algunos fungicidas. Podemos también utilizarlos. Y luego tenemos la muerte regresiva de ramas. No la identificamos en todos los lugares, pero sí la encontramos ocasionalmente. Vemos que hay muerte regresiva en las ramas. Cuando los cultivadores identifiquen este tipo de muerte regresiva, tienen que podar las ramas afectadas por debajo del punto de infección. Y luego que rocíen las superficies podadas con fungicidas de cobre, de forma que el patógeno pueda continuar. Entonces, esto no lo vemos tanto, pero ocasionalmente. Y luego está la roya de la hoja. Acá vemos los parches rojizos en la superficie de la hoja y también cubre y a veces la hoja misma se va a caer.
Vimos que esto es más prominente en fincas en donde hay mucha maleza, muchas hierbas. Es ahí donde encontramos mucha de esta roya de la hoja. Entonces la recomendación fue que las hojas con roya sean retiradas y luego controlar las malezas, porque también cuando hay sobrepoblación se genera mucha de esta roya de la hoja. Entonces, recomendamos que, por ejemplo, si usted tiene un espacio de 10 por 10, se genera una mejor aireado y mejor exposición al sol, y así se reduce esta roya de la hoja. Luego hablamos de manchas en las hojas. Esto tampoco pasaba muy frecuentemente, lo vimos en otros lugares. En la etapa inicial vemos unos puntos en la hoja. Los puntos por la septoria que genera la enfermedad. Esta produce esporas muy rápidamente y puede colonizar otras áreas de la hoja. Entonces pueden ver que estas esporas se multiplican por el ciclo de los hongos. Eventualmente cubrirá la hoja y la hoja se caerá. Esto es una de esas enfermedades que no están tan diseminadas, pero están. En algunas ocasiones, vimos este virus del mosaico. Y para el virus del mosaico que ven en pantalla, pensaría que hay una transmisión de un cierto tipo de virus, pero realmente no he estudiado tanto el tema. Estas son características de ciertas enfermedades, pero esto no hemos confirmado las causas porque esto pasa en casos aislados. Recomendamos cortar todos los árboles afectados de este tipo y los cercanos a los afectados, y se recomienda que se utilice para madera. En la siguiente diapositiva habla de la gomosis, una de las enfermedades más importantes, pero estaba restringida a la parte nororiental del país. Hemos identificado la ciodiplodia como la causa principal de la enfermedad. Afecta el tallo, luego algunas de las ramas, y físicamente se ve que hay un líquido marrón rojizo que sale del tronco y tan pronto sale, se ennegrece. Una de las características de la gomosis es que hay una grieta, pero la grieta usualmente es longitudinal y usualmente habrá goma saliendo, exudando. Entonces, la recomendación es que se identifique la enfermedad, retiren la parte afectada y apliquen una suspensión de cobre en los lugares donde hay tejidos enfermos. Esta es la recomendación que se está dando. Luego podemos pasar a la siguiente diapositiva. Estas son enfermedades que recientemente fueron reportadas a nosotros. La primera un reporte de muerte súbita de árboles de marañón. En muy poco tiempo el árbol moría. Entonces nos llamaron
para revisar el tema. Creo que aquí nos confundimos, que les voy a hablar de la pudrición del fruto, que es lo que se está mostrando acá. En esas pudriciones de la manzana causadas por Lactobacillus, Cladosporium, Fusarium, que es los que fueron aislados y que eran los que estaban causando esta podredumbre. Y recomendamos un manejo integrado de la enfermedad de prácticas culturales y fungicidas para el control de la enfermedad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos cómo la fruta presenta grietas. A menudo se va a pensar que es por el ácido del marañón que está generando como un quemado del área, pero cuando tratamos de aislar esto, encontramos que habían bacterias y creo que eran trips que se estaban alimentando en ese lugar y que luego pasaban estas bacterias hacia la fruta. Así que el lugar se afectaba y de ahí trata de expandirse y por eso se genera la grieta. Nosotros recomendamos el retiro, la remoción de la parte afectada. Esto lo encontramos en algunos pocos casos, no mucho. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Como les decía, estos son informes recientes de enfermedades que hemos encontrado. Este es el reporte de muerte súbita para algunos árboles de marañón. Si antes de que uno se dé cuenta, todo el árbol está muerto. Entonces nos han llamado a que peguemos una mirada a esto. Investigamos y vimos que la infección estaba proviniendo de las raíces. Porque cuando se retira el suelo alrededor de la raíz, se ven unas manchas blancas cerca de las raíces. Son los micelios de los hongos que estaban generando el problema. Y estos micelios, el hongo está causando la muerte del árbol. Y se va a producir entonces este hongo. Entonces el hongo sale del suelo y va a esparcir las esporas por el suelo de forma que otras plantas van a incorporarlo en su suelo y luego va a atacar así a otras plantas. Entonces identificamos el patógeno como Polyprosophyrus. Se ha reportado en la yuca y otros cultivos en Ghana. Hemos visto que ese patógeno que causaba la enfermedad era este. Y también causa una pérdida del 100% del árbol. Una vez ataca el árbol, lo mata. Las esporas son liberadas al suelo, ingresan al suelo, destruye el sistema de la raíz y genera su muerte. Y genera un hongo grande y amarillo que libera esporas. La siguiente diapositiva es la foto de cómo
se ven los hongos y la cantidad de humedad del suelo también contribuye a esta muerte súbita de la planta. Así que lo que recomendamos es mantener una sanidad de higiene del cultivo, quitar todas estas ramas y quemarlas en sitio, luego empapar las plantas con fungicidas, particularmente con Ridomil Gold, y esto debe ayudar a reducir o a controlar la infección. Y otra enfermedad que hace no mucho encontramos también afecta a la hoja. En este caso, la planta entera no va a morir, sino algunas de sus ramas van a decaer y a marchitarse, va a generar una muerte regresiva de las ramas, algo de la inflorescencia. Las hojas, incluso cuando hay manzanas, se va a marchitar, incluso la nuez. Esto es una enfermedad que recientemente nos llamaron para que revisáramos en la región de la sabana. Actualmente esta es una enfermedad en la que estamos trabajando, tratando de encontrar qué es lo que la está causando, porque se encontró en muchas fincas en esa área. Todas estaban presentando esta enfermedad. La inflorescencia podía tener tizón, había muerte regresiva, la manzana y luego la nuez se decaerían y eventualmente se marchitarían. Así que esta es una nueva enfermedad que hemos ubicado en las áreas de sabana. Hasta el momento no hemos ubicado la causa real de la enfermedad, pero seguimos mirándolo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El consejo que hemos dado a los agricultores es que hagan una poda de las ramas afectadas y que luego quemen estas ramas y escombros que han sido podados, y también que traten de mejorar las cuestiones sanitarias y de higiene de sus cultivos. Estas son algunas de las recomendaciones que les hemos dado a los agricultores y estamos tratando de generar otras directrices de manera que podamos dar recomendaciones informadas a los agricultores. En conclusión, les diría que hay varias enfermedades que fueron identificadas durante este trabajo como las causantes de problemas para el marañón, tanto en vivero como en campo. Había antracnosis, marchitamiento, tizón de hojas, y estos plantean un serio problema para una producción sostenible del cultivo, donde quiera que sea, porque eso no se restringe a algún lugar en particular. Lo único que sí se restringe a un lugar, en particular el Lagomyces. Estas otras estaban por todos lados. Y adicionalmente existen algunas nuevas enfermedades en algunas de las áreas de cultivo que requieren también atención y trabajo constante para mirar cuáles pueden ser las causas de estas enfermedades. Así que es necesario generar medidas de control. Les agradezco mucho por su atención. Quiero hacer un reconocimiento a los patrocinadores, CRIG, y el apoyo de Comcashew y MOFA en Ghana, en caso de que quieran revisar el tema posteriormente. Muchas gracias por su atención. A usted muchas gracias, señora Moaco. Muchas gracias por esta mención de esta serie de enfermedades, también variadísimas, enfermedades de vivero y también de los árboles, como la pudrición del fruto, el tizón, algunas como los virus, la roya que usted ha mencionado, y este manejo, ¿no? Que puede ser muy diverso dependiendo del tipo de enfermedad que tenga la planta o el árbol, ¿no? Como evitar la sombra, de pronto empapar bolsas con fungicidas, pero de pronto no tanto empaparlo, sino controlarlo, la poda, la remoción de partes afectadas.
el control químico o el corte del árbol en caso de estas muertes repentinas en los árboles afectados, ¿no? Tenemos más o menos unas 90 personas conectadas y nos han formulado ya preguntas tanto para usted como para el doctor Awudzi. Así que le daría un llamado también para que se mantenga allí. Primero que todo le voy a formular las suyas. Nos preguntan desde la sala para el manejo de Fusarium y otros, ¿cuál sería el nivel de sombra ideal para evitar el sombreado excesivo en los viveros? Muchas gracias. Para los viveros, no puedo decirles sobre porcentajes, pero lo que hacemos es que en las etapas tempranas se utilizan los materiales para cubrir, pero a medida que las plantas crecen también se retira un poco de estos materiales, y en la etapa temprana, cuando está germinando, se puede aplicar también dependiendo del tamaño. Pero una vez que comienza a crecer, se deberían retirar los laterales, y cuando ya tienen alrededor de 2 o 3 meses se puede retirar la lámina de encima, pero se puede empezar con 100, pero en general se va reduciendo la sombra a medida que avanza el proceso de la planta. Ok, a medida que crece. Por aquí hay otra pregunta. ¿Es necesario rociar el tejido expuesto en el árbol después de una poda regular, incluso si no hay evidencia clara de infestación de enfermedades? Patricia, qué pena contigo. ¿Tú podrías repetir la pregunta? Es que tenía unos perros en el audio del fondo y no escuché. Gracias. Bien, ¿es necesario rociar el tejido expuesto en el árbol después de una poda regular, incluso si no hay evidencia clara de infestación de enfermedades? Sí, existe la necesidad de rociar estas superficies expuestas porque es una lesión, se convierte en una herida, y si no hay protección, los llamamos los pudridores de raíz, puede infectar la superficie y luego infectar toda la rama. Es por eso que tenemos que rociar estas heridas, estas superficies expuestas, de forma que estos pudridores de madera, perdón, los wood rotters, no nos ataquen. Bueno, muchas gracias. Formularé otra que tenemos por aquí. Dice, ¿tienen ustedes alguna experiencia con el uso de abejas como vehículo de hongos, entomopatógenos u otros microorganismos para el control biológico? Durante este trabajo no encontré ese tipo de situación. Bien, perfecto. Hola, bueno. voy a meterme aquí. Si te refieres a entomopatógenos, estamos hablando realmente de hongos o microorganismos que pueden ser utilizados para control de plagas de insectos. Para plagas de insectos hemos utilizado algunas cosas, hemos hecho algunos estudios que son promisorios.
Esperamos poder hacer producción masiva de las esporas para hacer pruebas en campo. En eso no hemos tenido éxito aún, hemos tenido mucha contaminación en la etapa inicial y es un área en la que quisiéramos colaborar con cualquier persona de esta plataforma que tenga experiencia en la producción masiva de entomopatógenos. Gracias. Muchas gracias también. Bien, entonces un llamado a la experiencia que haya desde cualquiera de los institutos de investigación para que también se fortalezca ese piloto que pueda hacerse en Ghana. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué variedad es la que más recomiendan sembrar por su nivel de resistencia a plagas y enfermedades? Por ahora, no hemos generado una recomendación particular de alguna que sea resistente, especialmente a algunas de las enfermedades. No sé, lo que sí hemos hecho es que en las etapas iniciales, el cultivo se hacía para ver cuestiones adaptativas, entonces ha habido trabajos que han seleccionado a las plantas que son tolerantes a algunas de las enfermedades que hemos mencionado, particularmente algunas de las que tienen que ver con los tizones de hoja y de inflorescencia. Entonces, los materiales que le estamos dando a los agricultores son tolerantes principalmente a estas enfermedades. Estas son las especies que estamos tratando de promover con los agricultores. Entonces, no es que sea específico que tengamos esta variedad resiste a la antracnosis, esta variedad, no. Pero después de que comenzó a ganar fuerza y se comenzó a trabajar en ellos, estas fueron las enfermedades que se seleccionaron como esto es resistente contra esto, específicamente tizón de inflorescencia y tizón de la hoja. Esto fue el material que se les dio a los agricultores. Entonces ahora tenemos que pasar realmente a enfocarnos en otras enfermedades, pero realmente hasta el momento no podemos recomendar ninguna medida específica a los agricultores. Bien, muchas gracias. Nos piden también si es posible escribir el nombre de los entomopatógenos en el chat, de pronto ahorita en un ratito para que tengamos allí registro. Bueno, le formulo otra pregunta. Esta ha sido orientada hacia el doctor Awudzi, alrededor de las plagas. Quisieran saber cuál es la diferencia en costos para el manejo de plagas entre los controles biológicos y químicos. Voy a repetir la pregunta, ¿está bien? No. Costo de control químico. Go ahead, sir. Los métodos de control químico, puedo decir, han sido perfeccionados. Entonces, las moléculas químicas están disponibles y empacadas. Entonces, muy fácilmente accesibles para los agricultores. En cuanto a agentes de control biológico, no hemos llegado al punto de hacer producción en masa de forma que puedan estar disponibles como paquetes. Por ejemplo, en Australia y en otros países se produce un agente de control biológico, pero no tenemos este agente empacado y para su uso en Ghana. Entonces, los únicos agentes de control biológico que tenemos son las arañas que ocurren naturalmente, las hormigas rojas, y nosotros promovemos
el desarrollo de esto en las fincas para poder bajar las poblaciones. Entonces no hemos llegado al punto de tener agentes biológicos de control empacados para su uso y su consumo. Muchas gracias. Y también quisiera para usted, doctora Woodsey, ¿en qué época del año se incrementan los ataques por plaga en los cultivos de Marañón? Y bueno, esto muy relacionado con los climas, ¿no? ¿Qué relación tiene con las épocas lluviosas, con las épocas secas? Esto aplica a casi todos los países. Los bichos chupadores, los chinches chupadores son disponibles o abundantes en fincas en donde las hojas comienzan a mostrar afectaciones nuevas. Entonces, uno ve que aumenta el número de estos chinches y cuando el cultivo llega a la producción de frutas o de flores, se genera otro pico en la población de insectos. Y hay un momento en el que la población crece para ayudar a controlar la plaga. No estoy seguro si se respondió a la pregunta que se formuló. Bueno, esperemos que con esto sea suficiente y si no, ahorita volvemos a retomar. No hay ningún inconveniente. Voy a dar un segundito para ver si hay otra pregunta en algún chat. Al parecer se han finalizado las preguntas. De todas maneras, pueden seguirse formulando y con seguridad que vamos a complementar de alguna manera. Les recuerdo inscribirse en ese forms que hemos enviado y que también ahorita les vamos a repetir en ese link para que puedan recibir tanto las presentaciones como el aviso del siguiente momento en el que estaremos reunidos. Quiero darle las gracias al señor Ismael Amoacuatá por su presentación acerca de las enfermedades y al doctor Godfred Woodsey por sus interesantes presentaciones a ambos e información necesaria para enfrentar estos desafíos que presentan las enfermedades y las plagas en la producción sostenible del cultivo. Muchísimas gracias al instituto también. Bueno, vamos a entrar ahora en el cierre de esta sesión que hemos tenido, la segunda de intercambios y que posteriormente muy seguramente vamos a continuar. Le quiero dar la palabra a Sebastián Sunderhaus. Él nos acompaña hoy como coordinador del proyecto Transformando la Orinoquía con la integración de los beneficios de la naturaleza en las agendas sostenibles. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Patricia. Y un saludo muy cordial. Está aquí, me encuentro en Medellín en este momento en diferentes reuniones, pero he seguido un poco ese taller, el segundo taller, y yo creo que ha sido un gran éxito. Nuevamente, eso está cogiendo una dinámica muy, muy bonita y quiero darle las gracias a todos que participaron, pero especialmente los oradores invitados del Cocoa Research Institute of Ghana, al señor viceministro de Asuntos Agropecuarios por sus palabras en la apertura y obviamente nuestro amigo, estimado Genesio, por su apoyo e interés desde Brasil. Eso es muy bonito que tenemos aquí 3 países colaborando en pro del desarrollo y obviamente a nuestros colegas en Ghana que han hecho posible ese encuentro y lo digo con mucho cariño porque yo antes de venir a Colombia yo trabajé en Ghana 3 años en Accra y estoy eternamente agradecido con el pueblo ganés que me ha acogido de una forma tan bonito. La intención que tenemos con estos espacios de diálogo es facilitar el intercambio de conocimiento entre los países
y aprender de las diferentes experiencias de los demás y fortalecer ese sector productivo tan prometedor para el desarrollo sostenible de los territorios. Y el control de plagas y enfermedades fue uno de los temas priorizados por los asistentes en el primer intercambio que teníamos el 12 de agosto. Y es muy importante conocer y estar preparado ante ese tipo de amenazas que incluso van a aumentar con el cambio climático probablemente. Y hay que estar mucho más resiliente a diferentes temas para seguir teniendo ahí una digamos, producción agropecuaria, digamos, más exitosa. Y la identificación y el tratamiento adecuado permite mantener los cultivos sanos y producir manzanas y nueces de buena calidad para suplir necesidades de consumo tanto nacionales como internacionales. Así que yo considero que este taller ha sido nuevamente un gran éxito y estoy, digamos, muy curioso y muy emocionado que podemos seguir ese intercambio. Incluso de repente vamos a poder hacer algo presencial, pero todavía no es tan claro con la pandemia y todo, pero mientras tanto seguimos con la virtualidad. Así que nuevamente muy gracias a todos y un saludo muy cordial. Gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián, por tus palabras. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes. Queremos invitarlos en este momento a que nos cuenten algo. Ya hemos tenido alrededor del cambio genético, del Marañón, el primer intercambio, y el día de hoy alrededor de plagas y enfermedades. Quisiéramos abrir un espacio para que ustedes escriban en los diferentes chats, tanto en YouTube como en el Facebook, y también como en estas dos salas que tenemos de intercambio en Ghana y en Colombia y con nuestros colegas también de Brasil. ¿Qué les gustaría a ustedes tratar en un próximo encuentro? ¿Qué sería un tema interesante que quisieran ustedes que pudiéramos conectar en Ghana, en Colombia y en Brasil de nuevo para hacer el tercer intercambio en el siguiente semestre? Entonces, bueno, esperamos sus aportes, esperamos también que se inscriban en ese forms que le hemos enviado para que podamos hacerles llegar la información de ese próximo encuentro y también las memorias, estas dos presentaciones que han sido muy interesantes y que tienen datos que pues no se pueden tomar, digamos, solamente con la presentación, sino para que ustedes se queden con la información. Entonces, esperamos sus aportes, sus respuestas, y a todos y todas, muchísimas gracias por su asistencia, por permanecer. Más o menos unas 90 personas estuvieron ya hasta el final de este encuentro. Entonces, que tengan todos una buena tarde y una buena noche en Ghana. Muchas gracias.